¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Sinopsis Radio. Yo soy GS y el día de hoy vamos a hablar de la película de Guardianes de la Galaxia, la última entrega. Francamente, todas las películas de Guardianes de la Galaxia para mí han sido muy buenas y esta no decepciona, es muy buena película, tiene un gran mensaje muy importante. Aprovechando que son Marvel, hacen este mensaje para que lo capten, yo creo que también los pequeños y los adultos. Entonces, ya, directo, vamos a hablar, ya saben, historia, soundtrack, iluminación, imagen y personajes, para ver si cumple con esto y ver qué tan buena es la película, si vale la pena verla o no, etcétera, etcétera. Entonces, arranquemos. ¿Qué les parece? Vamos empezando con la historia. Francamente, no tiene una historia muy grande, no es muy elaborada, puesto que todo se basa alrededor de Rocket. Rocket es el personaje aquí principal en este caso para la película. Entonces no tiene una historia muy fuerte, solamente vemos el pasado de Rocket, lo cual es muy interesante. Y con esto da pie a lo que son el mensaje que les digo. En esta película maneja un mensaje muy interesante que es el cuidado de los animales, lo cual se podría considerar que esta es una película pet friendly completamente. Parece creada por PETA y no por Marvel. Pero sí, es una película bastante buena en ese sentido. Como les digo, la historia carece de importancia, pero tiene un muy fuerte mensaje que va acompañado en toda la película. De aquí que todos dicen que tienen grandes sentimientos dentro de la película, y es cierto, es una película que maneja mucho los sentimientos. Si la historia es carente, pues por lo menos tiene un muy fuerte mensaje. Y el segundo mensaje también que encontré es el apoyo y la amistad, cosa que ya, bueno, en este caso ya sabemos que siendo Guardianes de la Galaxia, pues se habla de la amistad y cómo ellos trabajan juntos y todo. Entonces aquí se resalta más eso, la felicidad, etcétera, etcétera. Muy buen mensaje, punto directamente para lo de la historia. Bien, si bien, como les digo, no es una gran historia, pero entretenida en ese sentido. Ya durante toda la película es un entretenimiento. El soundtrack, como ya nos tienen acostumbrados también Marvel, maneja varias canciones muy buenas, varias canciones de algunos grupos conocidos, muy bien aprovechadas. Incluso me maravilla cómo pueden usar cualquier canción y darle un sentimiento o un sentido a la película. Va muy bien acompañado. Entonces aquí les anoté algunos que nos pueden servir como referencia para que vean qué canciones hay. Hay bastantes, pero yo anoté algunas de las más conocidas. The Creep en versión acústica de Radiohead, In the Meantime de Space Hog, Reasons de Earth, Wind and Fire, una canción que en este año se repite por segunda vez en una película, que es la de No Sleep Till Broken de Beastie Boys. Recordemos que la primera se escuchó en Mario Bros, entonces aquí la repiten, obviamente con otro sentido, pero ayuda bastante a la película. Dog Days Are Over de Florence and the Machine, que es la terminación de la película, que joyita en esa parte, la incorporación de la música con lo que se ve alrededor en la película, muy bien, padre, muy interesante. Entonces aquí sí, soundtrack no había mucho de qué hablar, porque sabemos perfectamente que Marvel nos tiene acostumbrados a un soundtrack bastante bueno, entonces cumple con eso. Iluminación, aquí sí hay un tema interesante. Si bien la primera película tenía unos tonos bastante buenos, la iluminación y todo, en la segunda había muchísimos colores, era una película muy colorida. Y en esta película, al ser algo ya más maduro, más centrado en lo que son los temas sentimentales, está basado en la historia de Rocket, de cómo fue que se creó y todo. Entonces es muy sentimental la película y bajaron bastante los tonos, es unos colores muy neutros, son escenarios no tan coloridos, incluso son muy sombríos, son muy oscuros, pero está muy padre, está muy bien llevada para ser una película creada en CI, está bastante buena, se ve muy bien la iluminación. Entonces sí cumple visualmente una película, aunque sí he de reconocer que no está tan buena la imagen en cuanto a la iluminación como en las películas pasadas. Aquí carece un poquito de iluminación, pero es entendible, era así necesario. Entonces cumple con su función dentro de la película, pero no es tan colorida como lo fue en el pasado. En la imagen, tenemos aquí en la imagen algo muy bueno. Aquí también creo que se vuelan un poco más la barda por la creación de los animales. Al inicio de la película, cuando se ven unos mapaches pequeños, que son los que se ven en el soundtrack, tienen una calidad muy buena, incluso parecen de verdad. Entonces, wow, ahí bien creado eso.
También los personajes que son acompañados, extras, por así decirlo, tanto de villanos y todo. Muy buena los diseños. Se me hizo muy interesante la creación de los personajes. La verdad, como les digo, yo no conozco de los cómics como tal. O sea, no los leo y no tengo gran amplitud de conocimiento. Entonces no reconocí algunos personajes. Sin embargo, estaban muy interesantes los diseños de los animales cibernéticos, por así decirlo. Estaban muy bien hechos, estaban muy interesantes, muy chidos. También la sociedad que se da ahí, uno de los planetas que sale ahí, muy buenos los maquillajes, muy buena la creación de esos personajes. Entonces ahí sí, como imagen también no decepciona, se mantiene en una muy buena línea. Visualmente estaba mejor la parte 2 porque había muchos colores, había muchos escenarios, pero en esta película hubo más textura que color. Entonces sí se rescata muy bien ahí, muy bien en el aspecto de la imagen. Hay una escena que tengo que rescatar, que es la joyita de toda la película. La mejor escena se da en una nave. Es una pelea de los guardianes como tal, con el enemigo. Y es una toma continua de principio a fin, sin cortes. Obviamente tienen sus trucos para que haya cortes, pero es una toma continua. Y es una pelea fabulosa, es la mejor escena de la película. Póngale mucha atención, hay muchos detalles. La calidad de los gráficos, como les dije, también ahí se ven maravillosos. Es increíble que no pienses tanto en que está creado en fondo verde, sino que todo parece muy real. Entonces, un aplauso ahí, así, a Marvel. Y como les decía, ya se llevó la imagen, se la lleva muy bien. Y un tema muy interesante que yo vi desde la última película de Black Panther: no hay sangre en Marvel. No sé si soy nuevo en esto, no sé si apenas me estoy dando cuenta. Ustedes díganme ahí en los comentarios si esto ya lo había notado, pero no hay sangre en las escenas. Los golpes no tienen sangre. Incluso hay una escena donde un personaje le disparan, suena el disparo, pero como previamente sabías que en su corazón había un sistema que lo podía detonar, piensas que es la detonación de ese aparato en su corazón. El personaje cae hacia atrás y fallece, y al caer se ve que detrás de él hay una persona que le disparó. Entonces entiendes que fue un disparo, pero nada de sangre, más que en las escenas cuando son golpeados, amasacrados, partidos a la mitad los aliens o personas que no son de forma humana. Ahí sale sangre de todos los colores, amarillos, verdes, todo. Ahí sí hay una gráfica de manchas de color inimaginable, pero en el tema de sangre no hay. Entonces se me está haciendo muy interesante. Entiendo por qué lo está haciendo Marvel, entiendo que es para estas nuevas generaciones, pero no sé qué tan bueno sea el aspecto de olvidarse de la sangre, porque en Wakanda yo recuerdo que en la escena donde la chava que se queda con el traje es perforada y se quita la lanza del cuerpo y al no haber sangre, pues no podías entender completamente qué había pasado, si fue perforada, si fue uno de gravedad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro con esto de la sangre. Hablemos ahora de... ¡Ay! Rayos, otra vez, ya es costumbre mía. Hablemos de los personajes. Vamos empezando con Star-Lord, obviamente, o Peter Quill, como le quieran decir. Su personaje tiene una evolución extraña. Empieza con la última temática que nos dejaron, que es un borracho. Sin embargo, este tema, si bien lo manejaron en los trailers, no dura en la película. Es nada más al inicio, y ya después de ahí es un cambio de personalidad por el tema de Rocket. Entonces creo que su personaje no me maravilla. No hubo gran cambio, no hubo una diferencia. Su actuación es bastante buena, la verdad. La del actor Chris Pratt es muy buena, porque te metes completamente en su personaje, olvidas que él es el actor. Entonces creo que esta naturalidad que se siente a su personaje ayuda bastante. Hay un cliché que no sé si fue creado o no, pero en una de las escenas, platicando con Gamorra por lo de el tema de que estaban enamorados y todo, gira una bola que trae en la mano que necesitan para Rocket, hace girarla en el aire 1 o 2 veces, y lo primero que pensé fue se le va a caer otra vez, etcétera, etcétera. Entonces no sé si fue un easter egg, pero muy divertido ver esa escena. En cuanto a eso, lo primero que pensé fue que iba a pasar por ahí.
Pero bueno, ese es nada más como un plus del personaje que les quería decir, pero realmente su personaje sencillo, no tiene una gran evolución, aunque al término de la película sí hay un cambio, pero creo que era obvio por el hecho de hacia dónde va esta película, o bueno, más bien a dónde iba esta saga, que se supondría esta es la última, entonces no le vi gran importancia al tema de Star-Lord y algún cambio que haya tenido, como por ejemplo si lo ponemos en la segunda parte de la película, bueno, de la saga, ahí sí, él era el relevante, él era la parte central, entonces aquí pasa desapercibido realmente en ese sentido. Aunque la fuerza que agarra para rescatar a lo de su amigo y todo es muy interesante, esa valentía que se necesitaba en la película, muy bien logrado con él. Gamora, complicado la verdad, un poquito complicado el personaje porque si bien es muy cierto lo que dice de que pues ella no es de la que está enamorado él, porque pues ella es de, digamos, no sé, de un pasado, de otro tiempo, etcétera, etcétera, o sea, no hizo ese vínculo que él hizo con la otra persona, con otra versión de Gamora, durante la película no hace gran cosa, su personaje nada más es como el apoyo, no hace gran cosa, aunque al final hay ese cambio de personalidad que no es una confirmación de que recuerde lo que pasó, porque al final creo que ella realmente no lo pasó, no lo vivió con Star-Lord, pero sí como esa empatía de que le gustaría estar en este equipo. Yo lo noté de esa manera por cómo miraba Rocket en su situación, cómo ella se preocupó, cómo incluso los ayudó, siendo que al final no quería ayudarles. No entendía ella qué decía Groot, como todos nosotros, y al final ella entendió una palabra o frase que le dijo, entonces como que eso me hacía entender que había, como que estaba regresando o había una conexión, no sé, no se explica, solamente son como esos puntos. Su personaje pues bien, sencillo, no hay gran cosa más que el aporte de pelea en esta película. Rocket obviamente es la parte central de esta película, es una maravilla su historia, muy sentimental, de verdad. Para quienes son realmente amantes de los animales, no quiere decir que no todos lo seamos, pero espero me entiendan que me refiero a esas personas que tienen demasiado amor por los animales. Es una película muy, muy dura, muy cruda para ustedes, de verdad, porque el tema que se maneja de sentimientos es fuerte, es muy fuerte. Yo amo a los animales, no tengo una fascinación muy grande porque tengo amigos que tienen fascinaciones muy grandes por los animales. A mí yo los respeto y los cuido y los trato muy bien, sí les tengo ese cariño y me dolió mucho los personajes amigos de Rocket y la historia alrededor de Rocket y todo, me dolió bastante, me hizo sufrir, no me soltó la lágrima, confieso, no me soltó la lágrima, pero sé de quienes sí de plano salieron llorando, entonces es muy sentimental esta película, como les dije al principio, es muy pen-friendly y mis respetos ahí. Entonces Rocket, al ser la parte central, pues sí, muy bien esta tercera entrega de la película, muy buen mensaje y con Rocket se logra. En toda la película está enfermo, pero cuando ya por fin entra en acción, muy bien, muy divertido, porque al final también son unos de mis personajes favoritos de esta saga. Todos en general hacen muy buena mancuerna, pero él es dentro de mis favoritos de los personajes ahí, por lo bromista que es. Aquí no es muy bromista, aquí es muy serio, pero de todos modos empatizas bastante más allá con el personaje. Groot, vamos a hablar de Groot, pues voy a confesarles aquí algo. Yo vi la versión en Disney Plus que sacaron de Navidad y me arrepentí bastante de Groot. No le tenía un cariño, de hecho no me gustó el diseño, se me hacía muy burdo, muy grueso, no entendía a Groot. De verdad no me cayó el 20 hasta que leí lo que el director comentaba, y es cierto, el Groot que estamos acostumbrados, que fue el primero grandote, esbelto, viejo, pues literalmente fallece. Es una renovación, es un nuevo Groot. Entonces tal vez la versión pequeña guarda las memorias del antiguo, pero pues es una renovación de cuerpo, no iba a salir igual. Entonces esta versión además no es un adulto, es un adolescente mayor, es una versión ahí como que ya pasó la adolescencia, ya es un joven,
Entonces, pues es un joven musculoso y por eso está ancho. Pero también en esta versión de la película, ya metiéndole los efectos especiales y todo, pues mejora bastante. Ya se ve un verdadero Groot, se ve muy bien, porque el que hicieron en la película, que era como un maniquí o una persona vestida, se veía muy burdo, se veía muy malo. Y en esta película no. Algo muy notorio y muy divertido fue que cuando empieza a hablar, las frases son en momentos tan exactos que uno cree que le entiende a Groot. Me pasó desde el principio de la película cuando él decía su típica frase de I'm Groot. Yo decía, en mi mente decía, dice, no sé, que le haga caer. El chiste incluso que salió, el meme, donde le dice bueno, es que ya no recuerdo la frase como tal, pero era que necesitaba que lo tocaran al personaje para que se sintiera bien. Mantis tenía que tocar a este personaje para que se lo hiciera sentir bien, y Groot dice I'm Groot, y lo primero que no le dicen todos así como de no de esa manera, y yo lo entendí, o de hecho la mayoría lo entendimos, reímos previo a que se entendiera el chiste. Hubo otra frase que no recuerdo bien, pero también tenías como esa sensación como de oye, ¿por qué le estoy entendiendo? No sabíamos por qué. Y hay una versión al final de la película, una frase que cambia a idioma, en este caso en inglés, se escucha que dice los quiero chicos, y te quedas como de ya habla bien o qué pasó, y el director dice que lo hizo con la intención de que nos sintiéramos parte de la película, sabiendo que ya le entendemos a Groot, cosa que se notó desde el principio de la película. Sí sientes como que entiendes un poco al personaje, como que le vas entendiendo sus frases, y al final se supone que él dice I'm Groot, pero tú escuchas los quiero chicos. Entonces muy padre, muy divertido. Y aquí el personaje bastante bueno. Sí, la verdad aquí sí Groot cambia bastante. Es muy bueno. Es el Groot ya que golpea y dispara, que se convierte en un Groot mucho más grande. Entonces muy bueno, muy bien ahí. Muy bien su acompañamiento en una pelea que tiene con Star-Lord contra los enemigos. También muy buena escena donde pelean, pero como les digo, la mejor escena fue dada en un pasillo. No se la pueden perder esa escena. Mantis, la evolución de Mantis en este sentido. Tengo algo muy no sé cómo explicarles, pero lo que es Mantis con Drax son la pareja perfecta para mí en esta película. Son muy buen aporte para los chistes. En la de Navidad quisieron aprovechar esta dupla para hacer la película. Les falló un poquito, francamente no me gustó mucho la de Navidad, pero aquí, válgame Dios, Mantis de verdad es muy graciosa, es muy divertida. Ella de fondo hace unas cosas bastante chistosas, entonces me gustó mucho Mantis, y su evolución al final de la película también fue interesante. No deja de ser la tontorrona, pero muy divertido, de verdad, muy divertido. Lo que es ella con Drax son de las mejores escenas que hay en la película. De hecho, bajan el nivel de tristeza, te mantienen a ese nivel de relajación y risa, porque vaya que durante toda la película estás un poco tenso, un poco serio, y cuando estos dos aparecen hacen cada cosa que bueno, creo que quienes ya vieron las películas de Guardianes de la Galaxia saben a qué me refiero, y quienes no han visto ni una, dense la oportunidad de verlas antes de ir a ver esta, aunque no les va a decir mucho para esta película, pero para que vayan entendiendo a los personajes. Con Drax, aprovechando que hablamos de Mantis, Drax para mí la verdad es mi personaje favorito. Él es el mejor personaje para mí. Muchos van a estar de acuerdo, muchos no, pero es que tiene esta manera de ser tan inocente y al mismo tiempo tan agresivo. Es tan arcaico que da mucha risa y al mismo tiempo da mucho miedo. Entonces me gusta a mí bastante. Este personaje tiene chistes muy secos, muy tontos, pero que de verdad me hacen reír mucho. En esta película tiene los mismos chistes. A la manera en cómo habla y todo, les digo, de verdad son chistes muy mensos, pero me da mucha risa. Su actuación es muy buena, es muy divertida aquí. Para mí, en mi caso, voy a extraer mucho este personaje. Y evolución, no tiene una evolución él aquí. No va a haber algo a futuro, bueno, por lo menos en lo que te manejan, él no va a tener algún futuro relevante en las historias que vendrían a pasar, como los demás. Pero muy interesante. Incluso cierran un ciclo con él, que lo que es de la parte de su familia, no es que la recuperen ni nada, pero hacen ese cierre muy bonito, muy padre con él. Nebula sí evoluciona.
Nebula sí se convierte ya en un personaje, no deja de ser gruñona, no deja de ser peleonera, pero por lo menos se nota bastante que el pleito que tenía con su hermana, que ya no es la misma, se termina, ya no tiene ese problema, ya no es necesario no verla, o sea, incluso necesita de ella, ella se comunica y todo, tiene contacto, al parecer tiene contacto con ella, pero todo tranquilo, todo muy bien. Su evolución es bastante buena, su interacción es impresionante, cómo me hizo sentir una empatía o como esto de que hay una persona nueva en el grupo y que ya fue integrada, aquí ya estaba integrada en el grupo, ya todos que estaban asociados con ella, pero ella muestra mucho cariño por Rocket. Entiendo perfectamente por qué, porque ella y Rocket comparten una historia muy parecida, que es ser experimentos desarmados y armados, entonces ella siente un gran cariño por Rocket, y cuando se entera de Rocket y todo más adelante de lo que va pasando en la película, es muy padre, muy emotivo. Como les digo, la película era muy emotiva, pero muy bien, ella sí tiene una gran evolución en esta película, ella sí tiene una evolución. Auronplay sale en esta película. No es cierto, se parece. Yo en cuanto lo vi dije, este es Auronplay. Es Kraglin, el personaje. También tiene una evolución bastante interesante. Su cuerpo se ve incluso ya con una evolución muy graciosa. Recordemos que él se queda con este tipo como de penacho que maneja la flecha. Y al principio pues es el desastre de la película. Es la bofa. Y tiene una interacción con la perrita rusa. Bueno, yo pensaba que era perro ruso, pero por la voz se oye que es una perra rusa. Y la que se llama Cosmo tiene una interacción bastante divertida, bastante interesante. Un chiste bastante gracioso, me gustó, porque se maneja muy bien el aspecto de es perro pero habla. Entonces, muy bien, muy bien ahí. Y él pues nada más su evolución es conforme a lo que tiene, su personalidad y todo, y al final de la película tiene una relevancia como tal. Entonces su personaje, hablo poquito, pero sí tiene también una evolución. Cosmo, pues hablando, como iba a hablar de este personaje, también Cosmo, que es esta perrita rusa que se agrega, interesante, la manejaron como alguien que tiene poderes, entonces se me hizo extraño ver eso, pero no pasó nada, no le quita ni le agrega. Bueno, sí le agrega a la película. No le quita, pero sí le agrega, puesto que ella ayuda al final de la película. Entonces, muy interesante. Ese personaje, su chiste, también muy divertido, que se lleva durante toda la película. Muy divertido el chiste con ella. Y por último, el personaje villano, alto evolucionador, perdón. No estoy en desacuerdo con el personaje. Se me hace muy vacío. Francamente es muy vacío, solamente tiene una meta en su vida y va a hacer lo imposible por lograrlo, pero sí he de decir que es un personaje que me cayó bastante gordo, o sea, odioso el personaje, porque para lograr lo que quiere va a hacer lo que sea, no importando nada. Entonces muy interesante ahí como cada que salía el personaje decías, ay, ahí viene y ahora qué va a pasar, y más por las escenas con los animales. Te mantenía en esa tensión como de, ay, ahora apareció, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer ahora? Todo el tiempo pensabas en Rocket, que de seguro sufría bastante. Entonces, muy odioso el personaje. Muy interesante el diseño. Me gustó bastante el hecho de cómo su rostro se ve que es agarrado y te explican por qué. Entonces, muy interesante ahí con este personaje. Sin embargo, analizándolo como tal, es un personaje vacío. No tiene nada más que una idea y quiere lograrla, y es todo. Solo por eso es un gran villano, digamos, en esta película, pero no aporta nada. Incluso no hay una super pelea con él, no hay nada, solamente te cae gordo y punto. Entonces, en cuanto a los personajes, ahí sí, en general, muy bien. Les doy el punto porque sí tiene algo interesante que aportar a la película, pero no es que sea un punto de que por esto vale la pena la película, no, solamente sí se lo doy porque sí están manejados, nadie se pierde, no hay historias inconclusas. Entonces bien ahí, como siempre digo, bien logrado. Conclusión, ya para ver esto, entonces quedamos que en cuanto a historia, no tiene historia, la verdad. O sea, yo le llamo historia a algo que vaya a evolucionar o
o que venga del pasado y se continúe. No. O sea, no tiene gran relevancia su historia. Como les digo, es la historia de Rocket como tal y de ahí el gran mensaje. Ahora, si lo vemos así, sí tiene una bonita historia porque es la de Rocket y su manera de cómo fue creado. Entonces ahí sí les voy a decir que como tal, pero es que yo más que historia lo vi como un mensaje. O sea, yo lo analicé más como un mensaje de querernos decir que pongamos atención en el hecho del uso de los animales, que ya deberíamos de dejar de usar animales realmente para hacer pruebas. Entonces por ahí vi yo que era ese mensaje. Pero sí, si lo tomamos como historia, entonces sí, la historia muy buena, la historia bastante interesante, muy triste, de muchos sentimientos. Entonces, bien, ese punto sí, logradísimo. Soundtrack, no había decepción, e incluso era de esperarse, yo quería escuchar qué canciones metían. Entonces también creo que ahí hace muy bien Marvel de mantenernos en expectativa. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué música van a meter? ¿Cómo iban a hacer esto? Entonces también soundtrack muy bueno, ese ya se lo había llevado por default. Creo que era de más haberlo hablado de él. La iluminación, no es gran maravilla esta película. Como les digo, la 2 era más iluminada, era más entretenida visualmente, pero creo que esta cumple bastante bien con su iluminación. Sí da ese aspecto, aunque es una película neutra. No hay gran maravilla de escenarios, no hay nada interesante. A pesar de la escena donde salen los de Among Us, no hay más color que ese. Entonces, que yo de hecho no sé por qué esos trajes. De verdad yo creo que literal era un guiño a Among Us, porque no le vi interés ninguno a eso. Pero bueno, imagen sí, ahí sí, este punto se lo doy incluso doble, porque muy buena imagen, muy buenos gráficos. Marvel mejora de vez en cuando, no voy a decir que siempre, pero en esta ocasión mejoró muchísimo. Sí hubo errores en los brazos de algunos personajes de los amigos de Rocket, pero en general muy bien. De hecho me fascina cómo se ven las naves con la luz natural que les da. Luz natural me refiero cuando hay luz del sol, cuando están en un planeta y así. Es una maravilla, es una joya cómo se ven. El volumen de las naves muy bien proporcionados. Entonces muy bien, como les digo, ahí sí doble, porque muy padre visualmente la película. Es de esas películas que si no te gusta Marvel, si no te gustan los superhéroes, etcétera, pero de todos modos ver escenarios así, sí es muy entretenida la película. Y en el tema ahora que es de sentimentalismo, pues sentimental, más bonita. Entonces perfecto, película perfecta. Y de los personajes no es gran relevancia, les doy el punto porque muy bien manejados, pero no es gran relevancia los personajes, ¿vale? Entonces la película quiere decir que sí vale la pena que lo vean, así sean fanáticos o no. Véanla, entreténganse. Si no quieren gastar en el cine, no se la pierdan de todos modos, esperen a que salga en plataformas. Muy pronto va a salir en Disney de seguro. Pero si no quieren spoiler, que no les gusta que les digan spoilers y eso, pues vayan y véanla, aprovechen. Y si no les interesa nada de eso y se pueden esperar, bueno, entonces espérense, pero sí agréguenla a sus películas para ver. De verdad, vale la pena mucho esta película. Yo ya no sé qué más decirles, ya los entretuve bastante, espero les haya gustado esto. Ya saben, denle a la campanita, suscríbanse, necesito que se suscriban porque quiero tener estas conversaciones con más fluidez, poder ver qué me dicen, comentarios. Entonces hagan lo que quieran, pero si pueden suscribirse, les regalo yo mi propio like. Nos vemos pronto para las siguientes películas, ya me estoy preparando para más. Tengan más noticias más adelante. Síganme en mis redes sociales, en especial en TikTok, ahí voy a estar subiendo cosas. En Twitter ahorita lo tenemos abandonado, pero vamos a ir subiendo información para que estén enterados. Sin más que decirles, adiós.